Solo como aclaración, este video lo hice hace ya 3 años, en la época donde aún podía subir videos, para la olvidada Copa América del 2021. Sé que está desactualizado, pero si lo resubo, es porque admito que le tengo un buen cariño, y la verdad no quisiera que se quede solo en un video más que Lost Media, al contrario, quisiera que sea un video recordado por las cualidades que tiene él mismo, aunque no niego que la redacción puede ser mejorable, y que actualmente, se debería actualizar. Solo eso, para los que ya vieron el video, disfrútenlo, y para los que al fin lo van a ver, espero que les sea de su agrado. Estaba yo subiendo la final del Beta 2 de nuevo, pero recordé que el furro de César me puede remontar y me niego a dejar que eso pase, y aquí ando. Muy bien, todos acá saben qué son los videojuegos, y sobre todo, saben qué es el cine. Cada vez que una adaptación cinematográfica de un videojuego popular es anunciada, puedes casi sentir cada ojo de la comunidad gamer esperando ver si le hacen justicia al juego, ya que al igual que los videojuegos que están basados en películas, parece que muchos de ellos tratan de hacerlo solo basados en el hecho de que tiene un nombre bien establecido vinculado con él, ya que esta extraña relación entre el cine y los videojuegos hasta ahora es notablemente unilateral, debido a que mientras los desarrolladores de videojuegos se esfuerzan en entregar un producto cinemático, los cineastas no necesariamente se están rompiendo la espalda para hacer que las películas se miren como videojuegos. Hay casos excepcionales a esta regla, pero el elemento más atractivo de los videojuegos es la interacción de los jugadores, que es algo que el medio del cine no permite, excepto si eres Netflix y haces películas como el modo historia de Minecraft. Nunca voy a olvidar la existencia de eso. Los estudios de cine han hecho un intento somero en adaptar videojuegos en películas. Después de todo, hacen mucho dinero y vienen con una franquicia preexistente y bases de fans, dos elementos que son suficientes para provocar a cualquier productor a sentarse y poner atención. Pero, ¿por qué siempre salen mal? En este video veremos los problemas que arrastran a estas películas de lo malo, y luego, veremos cómo solucionarlo. De ahí en más, empecemos. Creo que podríamos empezar con algo notorio, como lo es quitar la creatividad que da vida a los juegos. Las adaptaciones a videojuegos al tener el presupuesto más o menos considerable para lo que ofrecen, por decirlo de algún modo, ya que al quitarle la esencia de la jugabilidad, independientemente de que dependan algo de la historia o no, quita la esencia que da el juego original, consiguiendo directores que en pocas ocasiones han jugado el juego, o al menos conocido del mismo, cosa que hasta le quita los momentos en donde transmiten lo que es su respectivo género, ya sea entusiasmo en el género de peleas, el sentir la aventura en un juego de plataformas, miedo en un juego de terror, y frustración en un juego difícil. Lo que haces al adaptar el juego sin jugabilidad, no importa el estudio, no importa qué tan fanático seas del juego adaptado, si no conoces las bases para hacer las películas de forma correcta, no podrás lograr una buena adaptación. El no conocedor de la franquicia no le saldrá una buena película, ya que este error si bien no pasa solo en estas adaptaciones, sino en otros géneros. Podemos tomar el ejemplo de John Watts con las últimas películas de Spider-Man, la diferencia con Mark Webb y la notoria inferioridad con Sam Raimi en las películas del arácnido con el universo Marvel, se deben principalmente por no respetar al personaje, omitiendo detalles como lo es el tío Ben, y evolucionando a Peter de forma más lenta que la muerte de este sujeto. Bien, tomen ese ejemplo con prácticamente casi cualquier película de los videojuegos, habrán excepciones a esta maldición, pero terminan quitando cosas esenciales del juego que simplemente quitan la creatividad que caracterizan al juego adaptado. El sentimiento de terror en Silent Hill 2, la revelación no es solamente uno de los mejores ejemplos de cómo quitar la jugabilidad puede arrancar el corazón al trabajo creativo, es también una de las secuelas peor hechas en la historia del cine. Virtualmente, cada línea del diálogo es una exposición burda, mientras el guionista intenta embutir fielmente una historia que fue extendida en más de 10 horas de jugabilidad en un tiempo en pantalla de 1 hora y media, a comparación del legendario terror y exploración que el juego original transmite con su terror siniestro y oscuro. El resultado final es como escuchar a alguien intentando contar una anécdota acerca de algo increíble que pasó con ellos, y encontrar que no tiene el mismo impacto cuando se describe en términos simples, lo cual es irónico, porque su precuela a día de hoy se considera de las mejores adaptaciones, y recuerden esto, porque la mencionaré otra vez más tarde.
Otros casos serían películas como Far Cry, que fue convertida en una película de acción, con un personaje repulsivo puesto como el momento cómico. Alone in the Dark era acerca de extraterrestres, y Resident Evil, el huésped maldito, fue prácticamente transformada de una cinta totalmente de acción, con la primera entrega del juego en base para desarrollar la trama, desperdiciando cualquier potencial que tenía para capitalizar las emociones del videojuego de terror de 1996. Como pudimos ver, en estas adaptaciones el problema como tal es desperdiciar ciertos elementos que pueden aportar bien a la historia de forma no tan creativa, y arruinar la esencia que los juegos nos transmiten de forma abrupta, dándonos ganas de, en vez de ver la película, jugar el juego en sí, ya que la misma termina siendo más decepcionante que otra cosa. Otro error que podemos tomar en cuenta es el presupuesto que se da a estas películas. Esto pasa incluso en la actualidad, debido a que pasa seguido el hecho de que dan poco presupuesto a este tipo de películas. Literalmente la película con más fondos en este estilo fue Detective Pikachu con 150 millones y la de Sonic con 90, ya que oye, por un lado lograron traer a actores como Ryan Reynolds, y el otro tenía a Jim Carrey en sus filas. Son empresas que al menos quisieron darle más dedicación a sus películas, intentando dar un aire similar al juego a comparación del resto, ya que esto termina jodiendo un poco el hecho que las películas se desarrollen mejor, y peor es que si es una película secuela, no van a dar mucho presupuesto. Las películas de Silent Hill son el mejor ejemplo de esto. A la primera le dieron 50 millones, que oye, para estándares de terror les funcionó de forma decente, pero en la secuela les dieron solo 20 millones de presupuesto, y así ves lo desastroso que salió el resultado, no solo en taquilla, sino en crítica. Y este tema del presupuesto es debido a que al ser un juego popular, no importa la calidad, al tener el nombre de esa franquicia promocionado por una empresa grande como las más recientes, hará que lleguen a ser un éxito en taquilla por la tendencia que crean. Las ganancias tendrás más peso que la calidad de la película para las empresas, y si bien pueden cumplir en cierta parte, ya que estas películas no llegan a aspirar a algo grande, por eso terminan siendo más o menos aceptadas. El problema con eso es que precisamente al no querer aspirar a mucho, terminan estancados en intentar hacer películas que llegan a depender de las referencias para dirigirla a los fans, lo cual no es que no apoye, al contrario, es bueno querer hacer fanservice de vez en cuando, pero depender de esto ya puede flanderizar la película a tal punto de que termine estancándose en ese sentido. Otro problema es que en adición en escoger juegos que realmente no necesitan películas debido a su escasez de poder protagónico en nombre, también hay películas hechas a partir de videojuegos que no tienen suficiente historia en que basarse. La Casa del Espanto es un juego de Arcadia, sin una trama que valga la pena explorar, no es ningún tipo de destino final, es una película basada en un juego que solo es disparar y disparar, es como si adaptaras Buscaminas en una película y le des profundidad a que son las minas. Por favor, simplemente no vas a poder encontrar coherencia a algo inadaptable. Le puedes dar crédito a Resident Evil. El huésped maldito, por hacer por lo menos, es una cinta basada en un juego que tiene personajes y conocimiento popular establecido para basarse en. Hasta si Guillermo del Toro lo tuviera, la mayoría es ignorado, pero oye, al menos tiene elementos que intentan ser fieles al juego del que se basa, a diferencia de los otros. Tal vez si Street Fighter hubiera sido adaptada por alguien que ya tuviera experiencia haciendo grandes cintas de Kung Fu que no necesariamente necesite una trama, podría haber tenido una oportunidad, debido a que al intentar hacer una historia muy contrastante con los simples juegos que habían en ese instante, terminaron haciendo lo que la imaginación pida, y con ello obtuvimos una película basura que ni respetaba del todo a los personajes, incluso el Hadouken es poco visto. El ejemplo más reciente es la película de Sonic, ya que el juego al no tener una historia por detrás, intentan hacer un tipo de Ted pero con Sonic, porque a diferencia de juegos como Adventure, no tienen profundidad en la historia, y se las tienen que arreglar, independientemente de que sea disfrutable o no. En sí la historia termina siendo una mediocre, pese a que Sonic no destaque por este apartado, no deja de decepcionar un poco. La ficción del juego es simplemente incompatible con las citas, ya que si bien te das una idea con los ejemplos que di, no podía evitar mencionar al más claro. Exacto, la película de Mario Bros.
La historia acerca de un plomero rescatando a un princesa en un castillo, conforme brinca en hongos gigantes y navegando en tuberías sin historia, atando ninguno de los niveles juntos, es simplemente nada que puede adaptar en una película, ya que el que tenga ese nombre lo hace directamente malo, ya que es el problema que tumba la película. Al hacerla con el nombre de un fontanero, no puede escribir una historia que profundice, que unos Goombas quieran matar a Mario, o que Bowser está preparando un plan para salvar el mundo. La película, si tuviera otro nombre, solo se conocería por tener un concepto parecido al de Mario, y no por ser un intento de escribirle una historia a Mario. Este juego fue divertido por jugar basado en la virtud de las mecánicas, no porque la historia o personajes mantuvieran a la gente atraída, al menos no hasta que llegaron Sunshine y Galaxy, donde acá recién intentan profundizar en la historia, pero el primer juego sencillamente no puede. Entonces la solución es hacer películas de videojuegos que sean infieles a la fuente de origen. No exactamente. La reciente película de Mortal Kombat tiene problemas con ser una precuela con elementos del primer juego, ya que en vez de contar la historia de Liu Kang, meten a un personaje totalmente nuevo y plano a la trama. No sonará malo, porque este personaje termina siendo un descendiente de la familia Hasashi, y oye, la idea no es mala, pero termina siendo una película mediocre con un protagonista bastante plano sin un trasfondo interesante más allá de la relación que le dieron con su familia. La sangre de Hanzo Hasashi tendrá escenas de acción bien logradas y tal, en especial en el inicio, y el concepto como tal no es malo, pero sigue con problemas de guión notorios. Raiden es alguien muy contradictorio a la versión de los juegos, ya que directamente dice que hay que rendirse porque el protagonista no sirve sin habilidades para mandarlo a matar a Goro inconscientemente. La regla que se da a los superpoderes de los elegidos en el tramo final de la película se contradice con Sombra, entre otros errores que podría dar, pero así que no me vean a mí, vean a estos dos de acá que sí saben de eso. Si vamos a hacer una precuela de cierto juego, debe estar relacionada de forma adecuada a la trama y que al menos funcione, como Final Fantasy Kingsglaive, el cual extiende la historia que forma Final Fantasy XV, deja de lado la calidad que muestra esta misma en el juego. La precuela al menos cumple bien con su propósito, debido a que se entiende el contexto del protagonista Noctis antes del juego, lo cual es un acierto en parte, puesto a que es de las pocas veces que Final Fantasy hace esto con sus juegos, y si bien no es perfecta, pues comete errores básicos de una película, es una precuela decente con la que podemos entender el lore del juego, pues funciona, pese a que tampoco es la gran cosa, por eso menciono que termina siendo decente, pero al menos sirve para lo que propone. Tal vez la solución para que el futuro de este tipo de adaptaciones en general sea próspero es simplemente basarse vagamente en elementos del videojuego y no querer insertar componentes que no sean adaptables cinematográficamente con el pretexto de ser fieles a la fuente de origen, y crear historias y personajes ya predeterminados para escribir una historia correcta en cierto sentido, como una especie de universo alterno cinematográfico, tanto para tener más libertad en cuestiones creativas, como evitar problemas de continuidad con la franquicia preexistente, es decir, o intentar hacer una historia aparte que explique, por ejemplo, un suceso poco visto en cierto juego en el pasado, o un spin-off random que pueda funcionar para desarrollar a un personaje. No por nada el OVA de Nagito Koumada es bien aclamado y funciona para la franquicia Danganronpa, ya que a diferencia de la cagada del anime, en donde se intentan adaptar un mínimo de 30 horas en solo 12 capítulos, es una historia totalmente diferente que ayuda a explicar la historia de un personaje que es fundamental como Nagito, ya que explica bien los problemas que este sufre, sus deseos de matarse, prácticamente un OVA que logra explicar un poco el comportamiento del personaje en Goodbye Disappear, que se vuelve en una película con un buen propósito para al menos salvar a Danganronpa de hacer un producto malo en lugares fuera de los juegos. Pero el mejor ejemplo de todos es la primera película de Silent Hill. No tengo palabras que no se hayan mencionado antes de la película. Christoph Gans logró adaptar el terror que Silent Hill transmite de una buena forma, el estilo visual está increíble con tan solo 50 millones de presupuesto, y a diferencia de otras, logra contar una historia independiente a la de su fuente de inspiración, incluyendo varias referencias visuales y de demás tipos, para mantener felices a los seguidores más acérrimos.
Gantz hace un buen uso del tema musical principal de la franquicia, así como de diferentes efectos de sonido, e incluso de personajes famosos de los juegos, y respeta muchas de las reglas introducidas en dichas obras, pese a que la subtrama del protagonista y algunos huecos no la hagan perfecta, no deja de ser una película que no solo cumple con el hecho de transmitir miedo, sino logra que este miedo sea muy similar a de los juegos. Es por eso que muchos la consideran una gran obra, porque en vez de aspirar a hacer algo que solo dependa de referencias y un guión pobre, Gantz logra hacer un gran guión con los efectos y el terror suficiente adaptado del juego, porque él conoce Silent Hill, y con eso, logró que su adaptación sea muy bien aclamada por la crítica, algunas hasta recibían un 8 de 10, cosa que actualmente ni llegan a aspirar. En conclusión, las adaptaciones de los videojuegos en sí, logran tener el problema de que al solo guiarse por el fanatismo del juego, no dar mucho peso a que se desarrolle bien, depender de las referencias y sobre todo, no respetar las reglas que la historia que el mismo juego propuso, aparte de adaptar historias muy inadaptables a la pantalla grande, terminan siendo películas mediocres que no logran aspirar a un gran nivel de calidad, y solo sirven para sacar dinero de los fans de las franquicias que, independientemente de que sean críticos o no, van a alimentar a la empresa con su entrada, y van a vender bastante por el nombre. Afortunadamente, hay excepciones que logran adaptar una historia que, si bien llega a ser independiente con el nombre del juego, termina respetando los principios del mismo y lograr una historia más que correcta, las cuales deberían ser un gran ejemplo de que si queremos adaptar los juegos al sexto arte, lo importante no es tener una buena cantidad de referencias, lo importante es respetar al juego adaptado, y a la vez, lograr un guión y una historia coherente con todo lo que se puede adaptar, y claro, evitar añadir cosas inadaptables. Supongo que eso es todo. Recuerden que si gano, me pongo a Captain Falcon de Avatar, pero en fin, sayonara.